Hoy día, el 4 de mayo de 2024, hermanos, hermanas, miembros de la familia, amigos, amigas, primos, primas de la persona fallecida, conocidos y vecinos, vecinas del amigo Anthony. Que la paz del Señor Jesucristo esté con usted. Amén. Estamos aquí a la ocasión del funeral de Antonio Océan, fallecido el 2 de mayo de este año. Murió de cáncer, estuve al hospital. Antonio Océan, de nacionalidad haitiana, nació en Haití el 22 de enero 1993 él tiene edad de 30 años. Nuestro compatriota Anthony Océan vivió en Chile durante 7 años. Anthony gustaba trabajar, ese es un hombre de trabajo. Gustaba escuchar la música según el pastor. Ya. Pasó 3 años en la relación romántica con la mujer Sara Agnès. En esta situación, me gustaría expresar mi más sentido pésame a la familia del fallecido, a los amigos, vecinos, vecinas, otras personas afectadas por este duelo. Especialmente a Sara Agnès, su mujer. Sabemos que cuando una persona tenía un hombre y que ese hombre se fue, es una cosa muy tristeza. No es fácil ese. También cuando la persona no tiene una buena relación con Jesucristo, hay que decir la verdad, porque soy un hombre de verdad, hay que decir la palabra de Dios. En esta situación la persona se puede sentir muy afectada porque es una persona cerca, no es con usted, pero creo que la señora Sara siente más la situación, la verdad. Amén. Sí. Entonces, en esta situación, mi amiga, que Dios le bendiga, que te vaya bien, hay que continuar con la vida, porque es una cosa solamente Jesucristo puede comprender esta situación. A una persona cada día hay una muerte, y sí, es la vida. Entonces hay que seguir adelante, mi amiga. La muerte es un tirano que no perdona a nadie. Esa es la palabra de una persona. Un autor puede decir. Si la muerte es un paso obligado, entonces debemos prepararnos para las consecuencias. El sabio Salomón, un hombre de la Biblia, mucha gente sabe Salomón, dijo en la Biblia, en el libro Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 y 2, todo tiene su tiempo. Es la verdad, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su ola. Ola es la ola de Antonio para él por eterna. Ese siempre no va a estar en la tierra, pero hay una experiencia para cada persona que está en Dios, en Jesucristo, porque Jesucristo murió en la cruz para dar salvación a cada persona. Así, mi amigo, hermano, hermana, cada persona quien está aquí, hay que buscar a Jesucristo, porque el Jesucristo tiene la vida para cada persona. La sangre de Jesucristo puede hacer toda cosa. Hay que aceptar la situación, estado de salvación que Jesucristo está ofreciendo a cada persona. Entonces, el apóstol Pablo dijo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no es entristecias como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. La palabra de Dios nos dice que hay una cosa muy importante que va a pasar. Así es, Señor. Que va a pasar. Jesucristo va a venir pronto. Hay una experiencia para cada persona que está en Jesucristo. Hay que aprovechar el momento que usted tiene ahora. Sí, muchas veces la gente no tiene tiempo por Jesucristo, por Dios, pero hay que tener tiempo por Dios porque Jesucristo es la vida. Nadie puede ofrecer la vida a una persona, solamente el Dios. El Jesucristo es el camino, la vida, la verdad. Amén. Entonces, es muy importante para estar. Quería decir algo en criollo, no es porque la gente aquí, como haitiano, muchas veces, algunos tienen mucho tiempo aquí, se puede comprender, pero me gustaría hablar en criollo también. Amén. A mí me gustaría hacerlo. Permite que Amén, yo amén. hablo en criollo. Oui, mes chers amis, camarades, frères, sœurs, nous vraiment réunis dans cette circonstance de la mort de notre compatriote Anthony. Donc, selon compréhension, selon ça vous dit, c'est un homme paisible, un homme de bien qui travaille. Mais seulement durant sa vie, il n'est pas en relation avec Christ. Nous ne connaissons pas si dans le dernier moment, s'il est arrivé à mettre la ville en règle. Parce que je suis un homme de vérité, je dois dire la vérité. Vous voyez bien? Il sait pour bien qu'il est capable dans les bras du Seigneur. Il sait pour bien. Il est capable dans les bras du Seigneur. Mais, à ma connaissance, et je ne connais pas comme un chrétien. Mais cependant, ça qui est arrivé que dans le dernier moment de sa vie, il a arrivé à confesser la ville à Jésus-Christ comme Seigneur. Est-ce qu'elle comprend? Amen, mes frères? Amen. Oui, c'est pour bien dans le dernier moment, dans le dernier soupir, à l'hôpital, il c'est pour bien qu'il est capable de dire dernier mot au Seigneur. Il est capable de parler parce que le salut peut venir du cœur. Il est capable de prendre le son comme Seigneur Dieu, s'il vous plaît, pardonnez péché mieux. Moi reconnaître que tu passé tout le temps sans vous, je pas de relation ensemble avec vous. Maintenant, moi pour aller faire grâce. Il c'est pour bien. C'est pour que nuestro amigo Antonio tenía tiempo para decir el último algo con el Jesús. Porque el Jesús tiene misericordia para cada persona. Se puede, al final, porque no sabemos nada, se puede acerca de él, pero cuando una persona tiene algo en corazón, se puede, en secreto, la persona se puede decir algo a Dios. Entonces, hay que tenemos comprensión de la situación. No se puede decir a hermano, a nuestro amigo, se fue en brazos del Señor, tampoco no se puede decir se fue en el infierno. La verdad, ese, soy un hombre de verdad. Hay que seguir adelante. Ahora, la cosa más importante para nosotros es para decir, hay un día que Jesucristo va a venir. Un día Jesucristo va a buscar la iglesia. Hay que hacer preparación. Nosotros aquí, porque nuestro amigo, quien está aquí, se va siempre, se va solo. Pero la cosa más importante, hay un lugar para cada persona, un lugar para una persona quien está en Jesucristo, un lugar para una persona quien estaba en Jesucristo. La Biblia nos dice claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, hay solamente un día para él. No hay 2 días.
cada persona, Piñera se fue. Algunas personas de Chile tenía posibilidad para ir para siempre. A mí también voy para siempre. Pero la cosa más segura, si me voy a hablar, seguro, amiga, vecino, vecina, voy en el brazo del Señor. Porque desde tiempo estoy como cristiano. Cristiano porque el Jesús Cristo murió en la cruz. A mí tenía posibilidad para recibir Jesús Cristo desde niño. Entonces, hay que seguir en este camino porque no hay otra parte que puede tomar cualquier persona puede tener la vida. La vida es en Jesús Cristo. Amigo, amiga, haitiano, chileno, chilena, hay que buscar a Jesús Cristo. No solamente hay que venir acá, eso es muy importante para estar, porque si cada persona se dice, no voy en ese tiempo por ese nombre, tengo muchas cosas para hacer, pero ahora usted está aquí, entonces tengo que decir gracias a usted. Muchas gracias a cada persona que está aquí. También hay que decir a cada persona que un día será su vida como así. Un día será mi vida como así. Puede ser que Jesús Cristo me toma en el cielo, porque hay una trompeta. Si la persona está viendo, se fue, como así. Segundo, puedo decir menos que segundo, según la palabra de Dios que encontramos según apóstol Pablo, la Biblia. Amén. La persona se va con Jesús Cristo. Si usted está en la tierra, se fue, pero usted va a tener la posibilidad para tener la redención en Jesús Cristo. Así tenemos grande experiencia en Jesús Cristo. Que Dios le bendiga, que Dios guarde a cada persona. Hay que seguir la paz en Jesús Cristo, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Dios lo sea bendiciendo cada día también a él, junto a todos, ¿no es cierto?, nuestros hermanos haitianos en el nombre del Señor, en la cual son acogidos, ¿no es cierto?, aquí en Chile, en el nombre del Señor.